Hola amigos, bienvenidos a otra función de Sábados Culturales que vamos a dedicar, como ustedes pueden estar viendo en el título, a eso que se ha convertido en una frase estándar, pero que a veces no está claro qué significa: el orden mundial. Antes de entrar en materia, les recuerdo el tema Ignacio. No les doy más detalles, ya los conocen. Ahora de lo que se trata es de, si usted está interesado en ayudar, hacerlo mandando unos pesos ahí a la cuenta del papá de esta criatura que requiere tratamiento súper caro, y por eso que está esta campaña y otros grupos también están en la misma cosa. Eso. Segundo, hoy sábado en la noche hay función de flamenco en la Casa del Jamón. La del jueves pasado fue espectacular, estaba repleto de gente, la pasaron todos muy bien, comieron, escucharon buena música, vieron el espectáculo. Es un espectáculo que hay que casi más verlo que oírlo, o sea, las dos cosas. Realmente lindo. Recuerden, la Casa del Jamón está en Tenderini 171, a pocos pasos hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es cómodo, seguro. Y vayan reservando mesas. Yo sé que es sábado ya, no sé a qué hora usted está viendo este programa, pero si lo está, bueno, a la hora que sea, usted puede llamar y preguntar si quedan mesas. Si no quedan mesas, puede ir igual, instalarse en la barra, y ahí desde ahí, que está cerquita, igual de los músicos, ver y oír este espectáculo realmente fantástico. Continúo con, ya saben que mis libros, amigos míos, y sobre eso les voy a hablar al final del programa. Voy a hacer otra petición a las personas que han tenido la gentileza de acudir, que nos están mandando fotos para esta nueva edición del libro Adiós Valparaíso. Ya les voy a decir qué es lo que estoy necesitando para los aficionados a la fotografía que se quieran dar una vueltecita por los lugares que les voy a mencionar, o que ya tengan fotos de eso, etcétera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, los libros míos están en la casa, en el portal del Villegas /tienda. Estamos liquidándolos a precio de bodega. Hay algunos ejemplares que creo que están a 5 lucas nomás. 5 lucas, todo incluido, el despacho, etcétera. O sea, un regalo en el fondo que estoy haciendo. Y porque queremos despejar la bodega rápido. Ya no quedan muchos ejemplares, pero igual hay que despejar para los libros nuevos que estamos ya entrando a tierra derecha. Con uno de ellos y con el otro estamos en los 1500 metros, digamos. Así que vamos avanzando. Y finalmente, amigos, les recuerdo a los amantes de los animales que en serio hacen las cosas que dicen, porque es muy fácil declamar amor por esto y amor por lo otro y no mover un dedo. La Unión de Amigos de los Animales está esperando su aporte, está esperando que usted se haga socio, sería lo mejor. Hay muchos de ustedes que llamaron, preguntaron, se interesaron, pero llegaron hasta ahí y nunca más se supo. Ok, entremos en materia. Como decía, orden mundial es una palabra, una frase que uno escucha a menudo y uno incluso la puede usar y no está claro, no del todo, qué significa. Naturalmente no hay nadie que deje de imaginarse que se refiere a la situación del planeta. Pero ¿cuál situación específicamente se refiere a la frase orden mundial? Y vamos a partir por eso, entrando a definir un poquito los órdenes mundiales. Primero, este es el primer orden mundial que es realmente un orden mundial, el que estamos viviendo ahora, no antes. Antes, vamos a avanzar hacia atrás muchos siglos, habían completas partes del planeta que no sabían de la existencia de los otros. Por ejemplo, antes de que se descubriera América, en Europa no se sabía que existía este continente con la cultura azteca, la cultura inca, la cultura que se desarrolló de los mayas. No se sabía nada, y ellos tampoco sabían nada de Europa. En Europa, a su vez, de China se sabía muy poco, casi nada, antes que empezaran los navegantes portugueses, españoles a llegar a las costas de Japón, China. Antes habían llegado, por supuesto, un poco los romanos, el Imperio Romano, pero muy poco. Tenían pocas nociones. En otras palabras, no había un orden mundial, pero sí, en distintas zonas relativamente amplias, habían distintas sociedades y poderes
que entraban en un momento dado en un cierto tipo de relaciones más o menos estables, lo cual permitía a su vez generar ciertos grados de estabilidad interna en esas sociedades, y a eso podemos llamarlo órdenes mundiales que no eran mundiales sino localizados. En otras palabras, un orden mundial o un orden de algún tamaño es un sistema de relaciones entre poderes estatales, imperiales, de cualquier tipo de sociedades, que se encuentran en relativo equilibrio, generando un estado que permite un grado importante de comercio, de relaciones diplomáticas, culturales, intercambio tecnológico, científico, en algún grado, que entraña también cierto grado de estabilidad y reposo en las sociedades internas de cada una de esas civilizaciones. Y ese orden interno se refiere también no solo al orden político, sino que a la cultura, a los valores, etc. Eso sí, y ese es un punto que hay que hacer. Los órdenes mundiales o locales, los órdenes, entendido como lo hemos visto, como un estado de cosas en que distintas sociedades mantienen relaciones no 100% bélicas, más o menos productivas, con sociedades internas de cada civilización también más o menos en estado de relativo reposo. Todo eso, primero, no es tan ordenado ni es tan permanente, sino que es bastante conflictivo y bastante frágil. No hay ningún orden mundial, ningún estado de cosas en el curso de la historia humana en que las sociedades, tanto las que están dentro de una civilización como las relaciones entre civilizaciones, hayan sido de total y completo reposo y paz. Eso nunca ha existido. Jamás. Es absolutamente relativo el término. Es un periodo de paz o de reposo o de orden en comparación con periodos de mucho más belicismo, de muchas más guerras, de mucha más confusión, de muchas más crisis. Es una cuestión meramente relativa, estimados amigos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado otra frase, Pax Romana, que significa, obviamente, paz romana. Incluso quizás algunos de ustedes hayan escuchado una que ya no corre, que era Pax Americana, refiriéndose a un periodo en que parecía ser que Estados Unidos era el imperio que mantenía un orden en Occidente, que efectivamente así fue. Eso ya desapareció. La Pax Romana de paz tenía bastante poco. O sea, tenía paz, pero no carecía de muchos conflictos. En todo el periodo en que el Imperio Romano, ya establecido, ya dominando todo el área del Mediterráneo, y no solo el área del Mediterráneo, sino que también establecido en Britania, lo que ahora es el Reino Unido, establecidos en los Balcanes, lo que ahora es Grecia, Macedonia, establecidos parcialmente en Medio Oriente, lo que ahora es Jordania, Siria, el Líbano, Israel, establecidos en el norte de África, lo que ahora es Egipto, Sudán, etc., Argelia. Toda esa área de este imperio que ha sido, me parece, el más grande, en forma continua que ha existido en la historia humana, tuvo siglos en que no hubo grandes guerras, no hubo grandes desórdenes, no hubo revoluciones en gran escala, pero hubo muchos conflictos. Yo les quiero mostrar de inmediato, para los interesados en ese periodo, y para ver qué es lo que significaba realmente este libro, que se llama precisamente Pax Romana, la guerra, la paz y la conquista en el mundo romano, de un gran historiador especialista en historia antigua, de historia romana, especialmente griega, pero romana, Adrian Goldsworthy. Este fue un bestseller. El autor bestseller de César, que también tengo ese libro. Aquí vemos qué significaba realmente la paz romana. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el llamado periodo de la paz romana, por ejemplo, en época incluso próspera del Imperio Romano, estamos hablando del primero y del segundo, hasta la mitad la segunda mitad del siglo II después de Cristo, entre los siglos I y II después de Cristo, donde imperaba la paz romana.
hubo en Israel, a propósito que no se llamaba Israel, tremendas revueltas del pueblo judío contra los romanos. Hubo una revuelta en los años 60 del siglo I, que fueron reprimidas por quien sería posteriormente un emperador, Vespasiano. Hubo otra en tiempos de Tito, Vespasiano y Tito, los dos. Más o menos por los mismos años, es más o menos la misma guerra. Después hubo otra en la era de Adriano, si no me equivoco, en el 100 y tanto. Y fueron guerras grandes donde murieron miles y miles de combatientes, donde Jerusalén fue arrasada, el templo donde nadie podía entrar, salvo los judíos, fue destruido. El muro de los lamentos es el resto de lo que quedó de ese templo. Y esos fueron episodios de gran calibre militar. Y sin embargo, estos eventos ocurrieron dentro de lo que llamamos la paz romana. Permanentemente habían revueltas más rascas, mucho más rascas en todos los órdenes, en todo sentido, en el norte de África, con pueblos que venían más al sur de donde estaban las provincias romanas, la provincia de África, exactamente así se llamaba. Después habían las eternas correrías de los bárbaros germánicos en la zona del Rin y del Danubio. Después estaban las correrías de algunos pueblos muy primitivos que habían en lo que ahora es Inglaterra, ¿no? Los pictos, y los otros, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Los Scott, de ahí vienen los escoceses. No faltaban las guerras, no faltaban las revueltas. De pronto habían dentro mismo del imperio, en su corazón, habían revueltas de esclavos o de siervos. En un momento dado el bandidismo crecía a un nivel impresionante. No había un estado de paz, sino que predominaba la paz, que es muy distinto. Predominaba la paz, predominaba un cierto orden, predominaba una cierta cultura, sin que por eso dejaran de existir otras culturas, las del pueblo judío, por ejemplo, y otros que habían sido en algún momento conquistados y convertidos en provincias del imperio, pero que tenían sus propias historias a lo largo de siglos y milenios en algunos casos, y conservaban sus lenguas, conservaban muchas sus costumbres, y que eran parte del imperio romano hasta por ahí nada más. Especialmente los grupos más altos, los que tenían acceso a privilegios, que tenían grandes comerciantes, grandes propietarios de tierra. Esos naturalmente estaban más cercanos en todos los sentidos a Roma porque les interesaba que hubieran legiones que custodiaran el orden que les permitía a ellos vivir esos privilegios. Los sectores más bajos estaban siempre más próximos a la revuelta. Eso es lo que pasaba justamente en lo que es Israel. Los que se rebelaban no eran los personajes de la élite, esos personajes que ustedes han visto en las películas que condenan a Jesucristo, no. Esos tipos eran reacios, miraban en menos los romanos, querían conservar su cultura, sus tradiciones, pero no tenían ningún interés en rebelarse contra Roma, porque Roma les garantizaba la situación, la paz, el orden que les permitía a ellos estar ahí arriba. Pero las masas judías, campesinas, pobres, explotadas no solo por Roma, sino que por los propios dignatarios judíos, esos estaban mucho más predispuestos a las revueltas, y como les digo, hubo por lo menos 3 guerras que están relatadas precisamente por Josefo, un historiador judío que llegó a convertirse en un personaje de la corte romana. Entonces, esto de los órdenes son bastante frágil y bastante relativo. Pensemos, por ejemplo, en los años 60, viniendo más o menos al presente del siglo pasado. En los años 60, podríamos decir que había un orden mundial. Por un lado, Rusia manteniendo su pacto de Varsovia y su mundo, digamos, bajo control. Por otro lado, en Occidente, el líder indiscutido era Estados Unidos y mantenía el mundo más o menos bajo control, el mundo occidental, y su relación con este otro mundo adversario estaba como protocolizado. Ninguno de los dos tenía interés en un intercambio nuclear. Pero pensemos que en esos años 60 en el mundo occidental
digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aparece como el gran líder de Occidente y empieza a establecerse este orden mundial económico, político, ¿cuántas cosas no ocurrieron? La Guerra de Corea, poco conocida, muy olvidada, pero grande. Murieron miles y miles, murieron como 1 millón de coreanos para empezar a hablar. Y algo así como 30, 40 mil, por ahí, norteamericanos. Después tenemos la famosa Guerra de Vietnam. Tenemos los procesos todavía pendientes de descolonización de países africanos que habían sido parte del Imperio Británico. Tenemos numerosos golpes militares en América. Tenemos varias guerras que hubo dentro de África. Tenemos los grupos que surgieron especialmente en los 70 en Europa, grupos extremistas, terroristas, alemanes, italianos, que fueron eventualmente eliminados, pero que causaron gran daño, mucha mortandad en su momento. Recordemos los terroristas vascos, todo lo que hicieron. Es decir, si vamos mirando la historia, si recorremos de la historia de los años 50, 60, 70, aquí hablamos de los años 70 en Chile, van a haber un montón de eventos importantes, potentes, conflictos, guerras, motines, revoluciones, para no mencionar los desastres naturales. Y sin embargo, podríamos decir que durante ese periodo había un orden mundial. O si ustedes quieren, un desorden regulado, que esa sería quizás una mejor definición de los órdenes mundiales. Son desórdenes más o menos regulados o contenidos dentro del límite. Yo creo que eso sería una manera más precisa de definir. Antes de continuar con esto, ustedes me van a permitir que me haga cargo, si es que encuentro la hoja, por supuesto, porque ustedes saben, amigos míos, que yo vivo en un estado permanente de desorden. Relativo también, todo relativo en este mundo. Ya, la encontré. Amigos, quiero partir recordándole a las señoras y señoritas, a mujeres de toda edad, de toda talla, que existe un establecimiento que se llama Le Grand Jour, donde ustedes pueden ser vestidas con trajes absolutamente exclusivos, no solo en Chile, exclusivos a nivel mundial, a nivel del orden mundial, que provienen de las casas de moda más prestigiosas de Europa y de Estados Unidos. Cada traje es único. Cuando ustedes van a Le Grand Jour, que no es una tienda a la calle, que es un local, que es un showroom, donde hay que pedir hora para que lo atiendan a uno, ustedes no solo, señoras, señoritas, grandes, chicas, flacas, de 60 años, de 70, de 20, la edad que sea, van a ser no solo vestidas de una manera única y espléndida, sino que las van a asesorar en todo el conjunto que acompaña un vestido. Qué sé yo, no sé, los zapatos, el peinado, las joyas, los collares que se pongan, las pulseras, todo el ajuar, digámoslo así, que usted quiere usar en esa fiesta, en ese matrimonio o en lo que sea. Amigos, esto es lo más exclusivo que hay en Chile. Si usted que realmente quiere dar un bombazo en ese evento, señora, señorita, abuelita, mamá, tía, novia, chiquilla, vaya a pedir hora ya para que la atiendan en Le Grand Jour, que es un establecimiento único y exclusivo manejado por Rebecca Layton y su hija, y que los está esperando. Llamen, si no se van a arrepentir, amigos, va a ser la oportunidad de sus vidas. Continúo con Oxinova, este polvito que ustedes ya han visto millones de veces, que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen los malos olores, porque destruye las bacterias que producen los malos olores. Y los malos olores no se producen solo. La materia orgánica se descompone por la acción de las bacterias de la descomposición, que son bacterias anaeróbicas. Ellos entran a la materia orgánica y la empiezan a destruir los enlaces moleculares, etc. Eso por eso que se llama descomposición. Y algunos de los elementos descompuestos de lo que eran antes son gases con malos olores y a veces incluso tóxicos. Estas bacterias los destruyen. Esa es la manera. Los malos olores en el baño, en la cocina, en la cámara de la casa, en el jardín, todo eso usted lo controla en forma absolutamente eficaz
con Oxinova. Continúo con Giso, una empresa en Internet que se hace cargo de gestionarle su reembolso de la ISAPRE donde está, por la atención médica que usted recibió. Su plan lo hace merecedor de un reembolso X y normalmente la persona para recibir ese reembolso tiene que hacer una serie de trámites. Giso hace esos trámites para usted, para que usted se ahorre tiempo, diligencias y todo lo demás. Ponen un gestor a cargo de usted, de su devolución, de su reembolso, y lo va a recibir sin moverse su escritorio. Giso, un servicio nuevo, único, realmente muy práctico, amigos. Y termino este bloque con Climo, la empresa que instala la mejor climatización que hay en Chile, punto. Premiada internacionalmente, no solo por los equipos excelentes, son los mejores, hechos en Corea del Sur, hechos en Japón, la mejor calidad, sino que además está el tema de la instalación, que es fundamental, y la mantención. Acuérdense que vienen calores salvajes, es lo que pronostican los meteorólogos, no lo digo yo, ya los vivieron en el hemisferio norte, así que vaya preparándose ahorita mismo, amigos, pónganse en contacto con miclimo.com. Y continúo entonces con los temas. Ahora, ¿qué pasa con estos órdenes, o más bien dicho, estos desórdenes contenidos o regulados? Sucede, como estamos viendo ahora en el mundo, que se rompen, se quiebran, se empiezan a deteriorar primero, se desploman después. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sucede porque una serie de factores, elementos, que en su estado como eran en un momento dado, por ejemplo, el número de la población que había en tal sociedad o en el mundo en su conjunto, la clase de ideas que regían en un momento, el grado de desarrollo económico que había aquí o acá, todos los factores que en su conjunto se articulan y dan lugar a una sociedad, y que articulándose con otra sociedad dan forma a un orden o desorden contenido. Esos elementos van cambiando. Están cambiando por el solo hecho de funcionar en un ciclo perpetuo, tal como las piezas de un motor, precisamente porque funcionan, y no porque no funcionan, sino porque funcionan, se empiezan a gastar, se empiezan a deteriorar, y llega un momento en que el conjunto, el motor, se echa a perder. En una sociedad, estoy simplificando, pero más o menos así, los elementos que la constituyen empiezan a mutar, a cambiar, y llega un momento que son disfuncionales para la subsistencia de ese sistema. Y en este proceso de acumulación, podríamos llamar de externalidades, como dicen los economistas, el factor quizás central sea el cambio de las ideas, de los valores, que son los que sostienen todo sistema de convivencia, lo que uno cree que tiene que ser, que es el mundo, lo que uno cree que debe hacerse en este mundo, que son cosas que están adentro de la cabeza, obviamente relacionadas con el medio ambiente, con las posibilidades materiales, pero es aquí arriba donde se estructura, donde se toman determinaciones acerca de qué es lo que es y qué es lo que debe ser. Cuando eso cambia, y eso está muy asociado a otro fenómeno que es dinámico y que a veces no se toma en cuenta, que es el paso de las generaciones. Una generación es reemplazada por otra que por definición nace y se desarrolla en un ambiente ligeramente o muy distinto al de sus padres o sus abuelos, en otra situación. Y estas cosas se van acumulando y llega un momento, estimados amigos, en que de súbito, porque estas cosas se producen subterráneamente en gran parte del tiempo y luego emergen a la superficie cuando están muy maduras, como un grano, de pronto ocurre que aparece una o dos generaciones que simplemente no le dan validez al mundo tal como es. Voy a ponerles un ejemplo que he estado estudiando últimamente con mucho interés, que es lo que pasó en Europa cuando terminaron las guerras napoleónicas en 1815, cuando Napoleón es derrotado finalmente en Waterloo y es mandado a Santa Elena. En Francia, Luis XVIII es puesto en el trono. Y se reúnen los mandatarios triunfantes de las guerras napoleónicas, o sea, de Inglaterra, de Prusia, de Rusia,
y de Austria se reúnen y deciden, bueno, y es primera vez que pasa en la historia mundial, que se reúnen distintas potencias para tratar de organizar un concierto internacional para graduar las cosas, y se reúnen en el famoso Congreso de Viena, que se celebró en 1815, y a él se suman muchas otras naciones porque no les da mucha bola. Incluso en un momento dado interviene la propia derrotada Francia por intermedio de Talleyrand. El que intervenía por Austria se llamaba el canciller Metternich. Al lado de Inglaterra estaba Castlereagh, y Talleyrand por el lado de Francia, y no me acuerdo cómo se llama el de Prusia. Bueno. Y organizan un sistema, una alianza que tenía como objeto conservar el orden en Europa, hacer imposible nuevas guerras internacionales tan brutales como las guerras napoleónicas, e impedir las revoluciones, sobre todo. Eso era lo que más les importaba. Las revoluciones los tenían aterrados. La Revolución Francesa había sido una conmoción brutal. Eso fue en 1815. ¿Cuánto duró ese estado de cosas sin perturbaciones mayores o importantes? 5 años. En 1820 empieza ya a trizarse, a ser conmovido, a ser desafiado ese esquema internacional que intentaba, por así decirlo, frenar la historia, o por lo menos evitar guerras y conmociones. Se habían puesto de acuerdo, primera vez en la historia, que se iban a reunir cada cierto tiempo, una especie de Naciones Unidas en miniatura. En todas partes, en los años 20, luego en los años 30, luego en la década de los 40, los 50, emerge un movimiento que tenía una raíz puramente político-psicológica. No nacía de una nueva clase productiva al estilo de los marxistas, que quería destruir las antiguas relaciones de producción, nada de todo eso. Ya el sistema del comercialismo, del capitalismo, ya estaba establecido en todas partes, se estaba estableciendo. No había ahí una burguesía deseosa de derribar a las viejas relaciones de producción. Había una nueva generación para la cual las ideas liberales eran fundamentales, ideas que pasaron por muchos cambios, tomaron distintas formas. Desde el punto de vista artístico, tomaron la forma en un momento dado del romanticismo. Ese romanticismo mismo tuvo distintas variaciones. En un momento dado era un romanticismo que miraba al pasado, a la época feudal, al tipo de novelas que escribía este escritor de novelas feudales, Walter Scott, creo que se llamaba, y luego se convierte al liberalismo. ¿Y por qué? ¿Qué representaban esos jóvenes estudiantes, la gran mayoría? Esos burgueses de la pequeña burguesía. ¿Qué fuerzas productivas representaban? Ninguna fuerza productiva representaban. Pero sencillamente las ideas que habían sido sembradas ya en el siglo XVIII, las cosas que ocurrieron en la Revolución, lo que había pasado con el imperio que duró hasta que fue derrotado Napoleón, el imperio napoleónico. Esas ideas hacían inviable los valores que hacían viable las monarquías. Entonces estos liberales empiezan primero a pedir monarquías constitucionales. Una monarquía limitada por una constitución. Eso fue el principio, esos eran los sectores más moderados. Después la cosa se radicalizó en muchas instancias y ya lo que se quería eran repúblicas. Y todo esto tenía como fundamento un cambio del espíritu humano en esa zona. Sencillamente las nuevas generaciones no querían vivir bajo el imperio de las ideas tradicionales, de la monarquía absoluta, de la hegemonía espiritual de la iglesia. Querían libertades, querían constituciones, querían habeas corpus, querían todo lo que no daban las monarquías. Y la historia de estas luchas entre las monarquías acorraladas y arrinconadas y estos movimientos liberales es muy interesante, y está en otro libro que les voy a mostrar ahora, que estoy releyendo, que se llama, con un título que no viene a cuento, la verdad. Yo le escribí al autor, le dije, el título no tiene nada que ver con lo que usted escribió. The Pursuit of Power, de Richard Evans, Europa entre 1815 y 1914. Bueno, en todo el periodo que estudia de 1815 a 1848, que fue otro año en que se inician fuertes conmociones en Europa,
pero también las hubo en los años 1830 y 1823, 24, 25, una serie de peripecias que no se las voy a contar. Bueno, en este libro se ve muy bien este proceso. Y entonces, el orden mundial, o el orden europeo, que trató de establecer el Congreso de Viena, se vino abajo, más o menos ya 1850, 1860, porque ya la condición básica que da sostén a un orden social, que es la convicción de sus habitantes, principalmente aquellos que tienen voz y voto, por así decirlo, los que actúan en política, no, porque por supuesto aquí en Europa, mientras tanto, la mayor parte de la población vivía en el campo, eran campesinos y no tenían ni idea de lo que estaba pasando en la ciudad, pero podemos hacer cuenta que no existían, que no cumplían ningún papel. La política no se hacía ahí. Bueno, allí donde se hacía la política, la gente que estaba en ese mundo donde se hacía la política, ya no le prestaban legitimidad al régimen monárquico y a todos los demás valores que estaban asociados a él, y ese orden, que había durado siglos, las monarquías, se vino abajo. Se empezó a venir abajo, no digo yo que de golpe, estos son procesos, los procesos sociales toman tiempo, hubo reacciones, las monarquías de repente se restauraban, hubo un proceso de restauración, eran derrotados los liberales, pero volvía otra vez como una nueva ola, como las olas del mar, volvía la cosa, volvía el empuje liberal, porque los tiempos ya no entraban en sintonía estas nuevas generaciones con la idea de las monarquías. Y por lo tanto, al derrumbarse eso y al generarse esta presión política e ideológica y cultural, podemos decir que se derrumbó un orden mundial o un orden europeo, pero llamémoslo un orden mundial, y se entró en lo que ocurre siempre cuando se derrumba un orden mundial, un periodo de guerras, convulsiones, batallas, crímenes, atentados, confusión, tribulaciones, miedos, que ustedes les recordarán más o menos lo que estamos viviendo ahora. Así que el hervor del liberalismo hizo inviable las monarquías, las convirtió en entes obsoletos, y por lo tanto, aunque podían todavía mantenerse mediante la fuerza, mediante los ejércitos, estaban condenadas y condenados estaban, exactamente. Las monarquías que quedan ahora son meramente decorativas, no cumplen ninguna función más que, digamos, promover el turismo, supongo yo, la corona británica, en Holanda, en Bélgica, no significan nada, son monarquías puramente de decoración, no son regímenes monárquicos en realidad, por supuesto. Entonces, se derrumban estos órdenes cuando nuevas generaciones llegan con nuevas ideas que no salen de la nada. Estas ideas son sembradas por alguien, y esa siembra de ideas de ese alguien son el resultado de lo que ese alguien, porque siempre hay un profeta al principio de todos estos procesos, hay un Jesús, hay un Mahoma, hay un Carlos Marx, alguien, las cosas no salen solas. Pero a su vez esas cosas salen dentro de un contexto. Todos estos profetas o pensadores lo pensaron y profetizaron en un contexto que a su vez está relacionado con condiciones materiales, históricas, cosas que han pasado y se han acumulado. Ese profeta o ese pensador o ese filósofo le da una expresión verbal, discursiva, a situaciones que hasta ese momento vivían, por así decirlo, en estado en el subterráneo de la historia, en el sótano de la historia. Pero como sea, para que se traduzcan en actos, en posturas, se tienen que convertir primero en ideas que convencen y que motivan nuevos actos contrarios a los que son, digamos, coherentes con el orden social existente. Y este proceso es cíclico. Podemos observar con distintos grados de amplitud y de fuerza a lo largo de toda la historia esta misma secuencia. Un orden que se mantiene con un montón de fricciones internas, como les dije al principio, que se mantiene no en un estado de reposo feliz y completo, sino que en medio de muchos disturbios,
conflictos, pero mantenidos dentro de ciertos límites. Y luego tenemos las épocas en que se derrumba ese orden y viene un periodo de gran conmoción hasta que de esta lucha de distintos movimientos, ideas, poderes estatales, poderes, ahora lo que llamarían movimientos sociales y qué sé yo, de esto finalmente emerge una nueva articulación, un nuevo orden social, que va a sufrir eventualmente la misma suerte. Así es. No, los tiempos pueden ser muy diferentes y eso tiene que ver con las tecnologías. En tiempos antiguos, podemos remontarnos a la época de los faraones egipcios, la comunicación era lentísima y por lo tanto todo era lentísimo. Pero no crean ustedes que en el imperio de los faraones existía una paz seráfica a lo largo de miles de años. Habían conmociones que surgían intermitentemente, de eso lo estaba estudiando para un libro que estoy escribiendo sobre estas materias, que surgían intermitentemente, rebeliones, que por supuesto no tenían la articulación ideológica de ahora, porque eran otros tiempos en que las masas no sabían ni leer ni escribir para empezar a hablar. Entonces, los fenómenos de rebeliones, por ejemplo, de resistencia, se manifestaban en forma muy oscura, muy inconsciente, simplemente como estallidos de violencia contra una persona, contra un dignatario que había abusado, cosas como esas. No eran movimientos ideológicos y religiosos, o vendrían un poco después. Como por ejemplo, en el fin del Imperio Romano, en las etapas finales, la resistencia y el nuevo orden social ya se anuncia de una manera más articulada como un credo religioso, el cristianismo. Y ya una cosa completamente distinta a lo que sucedía en la sociedad egipcia. Luego en la modernidad tenemos esos movimientos políticos, aunque todavía quedan movimientos religiosos como el fundamentalismo islámico. El hecho es que los órdenes mundiales son intrínsecamente frágiles, no son eternos, se rompen, se entra en una etapa que el historiador Arnold Toynbee llamaba época de tribulaciones, donde todo parece desmoronarse como estamos viendo hoy día. Todo, y empiezan a aparecer fenómenos nuevos, como por ejemplo, guerra. Cuando yo le digo, por ejemplo, he dicho muchas veces en los programas de semana que estamos entrando en un periodo de guerra, es precisamente porque al derrumbarse un orden mundial, las fuerzas que contenían los conflictos dentro de ciertos límites dejan de existir y esos conflictos entonces surgen con toda su fuerza que antes estaba contenida, reprimida, controlada. Y ahora tenemos en el mundo fenómenos como por ejemplo golpes de Estado que hacía tiempo que no se veían. Estamos teniendo golpes de Estado. Guerras en Europa que hacía tiempo no se veían. ¿Desde cuándo que no había una guerra en Europa? Desde 1945. Pero ese orden mundial, que ya se está cayendo a pedazos, fíjese, y recuerden lo que les dije, que siempre hay conmociones, de todos modos, tuvo guerra, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, y después, en los años 90, estas guerras que hubo en los Balcanes, aunque no es propiamente tal, forma parte del mundo occidental, pero está en los bordes. Pero ahora sí, estamos viendo como que se soltaron todas las fuerzas que estaban contenidas, se dispararon todos los conflictos, y el nuevo orden va a surgir de la correlación de fuerza de todos estos factores liberados. No va a ser una época que se resuelva en mesas diplomáticas. Esto es un periodo de Iron and Blood, de hierro y sangre, el que estamos entrando, donde se va a determinar cuál va a ser el próximo orden mundial, pasando por entremedio por varias guerras. Y quién sabe de qué dimensión pueden ser las que vienen, porque no crean ustedes que nos vamos a quedar, por así decirlo, con la guerra ruso-ucraniana y la guerra que hay ahora en Medio Oriente entre Israel y los grupos, estos verdaderos ejércitos, como Hezbollah, que ese es un ejército más grande, probablemente mejor armado que nuestro ejército. Probablemente. No es meramente un grupo terrorista. Así es que lo estamos viendo en todos los niveles. Déjenme, antes de continuar, amigos, recordarles una gran oportunidad para cambiar completamente su modo de vida. Fundo Las Cumbres, un proyecto de parcelaciones en un bosque.
Las parcelas no están en un terreno bonito y todo, pero plano, digamos, en una pradera, en el bosque. Son parcelas en el bosque, donde usted está en el bosque. En el anuncio que está saliendo a mi derecha hay estos monos, ¿cómo se llaman? QR, me parece. QR. Si usted lo toma con su celular, va a ser llevado a un sitio donde va a poder ver los detalles de estas parcelas, o conocer la opinión de gente que ya está ahí, etc. Fundo Las Cumbres. Esto queda muy cerca de Puerto Vara, queda unos 10-15 minutos en vehículo, de forma que usted, cuando necesita la ciudad, que si yo ir a un supermercado, colegio, trámite, lo que sea, tiene a Puerto Vara a 10-15 minutos, luego se va de Puerto Vara y otra vez vuelve a su bosque, amigo. Y muy interesante y muy impresionante. Fundo Las Cumbres. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage muy especial que se dedica preferentemente a la mantención preventiva, pudiendo hacer lo otro también. Mantención preventiva significa que no espere quedar en pan agotado en cualquier parte. Cualquier cosa que usted presiente o que ya siente, llévelo a Kaizen para que lo revisen. Tienen todo un equipo para ver, como dice, con un estetoscopio, revisan todo. La parte eléctrica, la parte de combustión, la parte de la bomba de benzina, cómo están calibrados los pistones para que la explosión sea en el momento correcto. Toda la parte electrónica de los autos de hoy en día. Todo. Cómo está la mecánica de los frenos, de la suspensión. ¿Para qué sigo? Todo, amigos. Cualquier cosa que encuentran, la reparan, la reponen ahí mismo y usted puede estar tranquilo. Kaizen Automotriz. Continúo con Higiena, una academia de música que ofrece sus clases online de un montón de instrumentos, piano, otros teclados también, como el órgano Hammond, qué sé yo, guitarra eléctrica, acústica, saxofón, contrabajo, flauta traversa, flauta dulce, batería, ukelele, la voz, montones de cosas online. Las clases más fuertes, más provechosas son online, porque usted está solo en su pieza, no hay nadie a su alrededor, está concentrado en eso. ¿Quiere saber cómo es? Pida una clase demo gratuita en la dirección que está viendo usted a mi derecha en pantalla. Higiena. Y termino con González y compañía, un buffet de expertos en temas penales, temas legales penales. Es decir, los temas más serios que contempla la legislación. Los temas penales tienen que ver con delitos que meritan penas de privación de libertad. Estamos hablando de delitos graves. Y estos abogados son expertos en eso, son abogados penalistas. Algunos de ellos fueron incluso fiscales acusadores en un momento dado. Ahora están en este buffet, González y compañía. Se han hecho cargo y han salido victoriosos de casos de relevancia nacional. Si usted está, por las buenas o por las malas, metido en un tete que implica enfrentar a un juez en una corte penal, póngase en contacto con González y compañía. Bueno, yo les he mostrado, estimados, 2 libros sobre lo que estaba ocurriendo en Europa, lo que ocurrió en Europa entre el fin de las guerras napoleónicas y, para ponerle un tope más claro, y lo que pasó en Europa el año 1848, o sea, ¿cuánto? 20 y tantos años después. 23 años después ya. En 1848 terminó la monarquía en Francia. El último monarca, que era Luis Felipe de Orleans, lo echaron abajo y se fundó la Segunda República. La primera había sido en 1793 o por ahí durante la Revolución. No, 1791 me parece que fue. Bueno, la Segunda República. Se acabaron los reyes. Se fundó la República. Hubo una presión inmensa que las monarquías europeas apenas pudieron resistir. Tuvieron que hacer concesiones importantes. Se iniciaron los movimientos nacionalistas que tanta sangre iban a cobrar y tanta destrucción. Estas nuevas generaciones no solo estaban interesados en terminar con las monarquías o como mínimo encajonarlas, enjaularlas dentro de una constitución, sino que emergieron los movimientos nacionalistas, otra cosa nueva que está dentro de la cabeza. Gente que durante siglos, habitantes que durante siglos habían vivido sin tener conciencia ninguna de que fueran parte de un pueblo, de una nación. De pronto llega esta generación y dice, sí, existe y son valiosos la literatura, la lengua checa o la lengua húngara o la lengua de toda Italia. Italia
empiezan a surgir estas generaciones que buscaban no solamente echar a los austríacos, terminar con las monarquías, sino a lo menos crear una monarquía constitucional que uniera a toda Italia, que es lo que finalmente ocurrió. Lo que ocurría en Alemania, la misma cosa. Los nacionalistas, pensando en la unidad alemana, la unidad de ese cuerpo cultural y lingüístico que ya era unido de esa manera, pero que políticamente estaba fragmentado en cientos de principados y ciudades autónomas y el reino de Prusia y esto y lo demás allá. Eso fue un fenómeno mental de nuevas generaciones que se alimentaron de nuevas experiencias, de las ideas de sus previas que ya estaban, que las modificaron, que las radicalizaron, que las modificaron. Y en vista de esa presión es que el mundo cambió, porque al final de cuentas las sociedades no se construyen solas, son personas que deciden aceptar o no ciertos valores, considerar legítimo o no ciertas conductas, y si las considera un número suficientemente mayoritario, esa sociedad funciona más o menos con cierta estabilidad, aunque siempre con un grado de conflicto. Cuando ocurre que en una nueva generación o dos ya no creen en todo eso, esa sociedad ya no puede subsistir. ¿Cómo podría? No se puede. Y entonces entramos en las épocas de crisis entre los países, y cuando esto abarca más, hablamos entonces de que hay un quiebre del orden mundial, que es exactamente lo que está sucediendo ahora. Todos los signos están ahí, multitud de grupos con distintas agendas, sexuales, identitarias, étnicas, ambientalistas, políticas, económicas. No hay cosa ni hay tema que no produzca dos polos opuestos que tienen ideas contrarias y que entran en conflictos que ocurren dentro de las sociedades y entre las sociedades. Ya no hay fuerza que los contenga. Lo que está pasando ahora entre Israel y los palestinos es una muestra. Ese conflicto estaba ya existiendo hace tiempo, y en su momento se manifestó en ataques terroristas y en muchos otros actos importantes, pero dentro de ciertos parámetros y límites. Vean lo que está sucediendo ahora. Vean lo que está sucediendo ahora, porque cambiaron las condiciones, porque una nueva generación de judíos, una nueva generación de palestinos, nuevas armas, nuevos sistemas de vigilancia, nuevas situaciones, un descontrol mundial. Entonces, es lo que tenemos. Y podemos asegurarles que esto va a aumentar hasta que en algún momento, podemos decir 10, 20 años más, se va a establecer un nuevo orden de cosas que vamos a llamar el nuevo orden mundial. Y hay muchos agentes o actores, como dicen ahora, que están con sus propias ideas acerca de cómo debe ser ese orden mundial. Algunos hablan del reset, otros hablan del gobierno mundial, otros hablan de todo lo contrario, de la desglobalización. Otros están preocupados del tema de la inteligencia artificial. Miles y miles de miradas, de diagnósticos y de recetas que entran en colisión, que por momentos se complementan, se alían para algo, luego se vuelven a separar. Tiempos de confusión, tiempos de tribulaciones, sociedades que parecían estables, perfectas y maravillosas, como le ocurre a los suecos, de pronto se encuentran convertidas en otra cosa. Algunas de estas cosas venían madurando de antes, otras son completamente nuevas. Se acabó el orden mundial. Se acabó el orden mundial establecido luego en la Segunda Guerra Mundial, y se acabó el orden mundial de segundo nivel, digamos, que se estableció después de la caída del mundo de la Unión Soviética. No duran poco ahora los órdenes mundiales, porque todo es mucho más rápido, las comunicaciones, los procesos sociales son a 100 veces más rápidos o 1000 veces más rápidos. Entonces, ya no hay un orden mundial. ¿Cuál sería el orden mundial ahora? ¿Quién domina? ¿Quién da las órdenes? Ya no hay un mundo bipolar con Rusia y Estados Unidos controlando a sus aliados, a sus socios, a sus simpatizantes. No. Nadie controla ni una cosa. Cada cual tira para su lado. Y tenemos a los chinos con sus proyectos, tenemos a los rusos con sus proyectos, Estados Unidos tratando de conservar el suyo. Tenemos los europeos que ahí están mirando, todo esto más bien testigos que actores de cualquier cosa. Tenemos a los fundamentalistas islámicos, la India que empieza a asomar cabeza. O sea, es un desbarajuste. Las nuevas generaciones de todos estos países con otras ideas. Evidentemente que esto es el fin del orden mundial. Estamos en el proceso
que va a conducir a quién sabe qué, nadie lo puede saber, porque hay todavía cosas nuevas que pueden ocurrir. Pueden haber cosas catastróficas que terminen no con el orden mundial, sino que terminen con la humanidad en realidad, como una guerra nuclear. No lo sabemos. Pero lo que estamos viviendo en Chile, lo que están viviendo en Estados Unidos, lo que se está viviendo en Medio Oriente, todo está hermanado por esta situación de destrucción del orden mundial, porque se desgastaron, se derrumbaron los elementos que al articularse lo hacían posible. Y básicamente, termino aquí, lo principal es estas nuevas generaciones con ideas completamente distintas de cómo debe estructurarse el mundo. Esas ideas uno las puede evaluar como se quiera. Muchas de ellas son absolutamente absurdas. Eso también forma parte de estos procesos. Si ustedes estudian las ideas que circulaban en esta Europa conmocionada después de las guerras napoleónicas, se van a dar cuenta que muchas eran de una estupidez infinita y destructivas y tóxicas. Otras eran correctas. Esa confusión entre la validez de la idea es también parte de la confusión que traen estos tiempos en que un orden mundial se ha caído. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. No sé todavía qué autor voy a presentarles mañana. Yo no sé hasta qué punto sigo haciendo estos programas con autores, porque la asistencia es tan pequeña y a mí me cuesta, no solo garganta y esfuerzo, sino que me cuesta dinero hacer estos programas. Y la verdad. Pero en fin, por el momento iremos a hacer algo este domingo. Iremos a hacer algo. No sé qué, buscaré un autor que yo piense que puede ser de interés para ustedes como de costumbre. Puede ser chileno, puede ser norteamericano, qué sé yo, no tengo la más mínima idea. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero, mañana. Chao.